Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, vamos ¿Cómo estás? a empezar eh, con la clase de hoy de las buenas obras tenemos hoy, ¿no? En la clase 16 de las buenas obras, un tema bastante controversial, porque muchos piensan que las obras son una cosa y bueno, hoy vamos a ver que las buenas obras en Dios son otras cosas totalmente distintas. Así que bueno, vamos a ver qué habla un poco el libro y qué otra cosa habla la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Así que bueno, vamos a empezar eh, haciendo una pequeña oración. Padre, te damos gracias por estar reunidos con mis hermanos, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo se siga moviendo. Padre, apura los pasos de aquellos que todavía no se han conectado para que puedan tomar la decisión de seguir estudiando tu palabra, de seguir creciendo, de seguir estando, Señor, en tus caminos. Padre, te pedimos una bendición para los que no pueden estar hoy, que esté sobre su camino, Señor, y que cuando editemos la clase puedan recibir de la misma manera que estamos hablando hoy, así en vivo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer el primer punto del libro. Estamos en el punto 16, la página 23, de las buenas obras. Y dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y eso es algo importante que vayamos poniendo una diferencia, porque luego el segundo punto dice, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con un pretexto de que tienen buenas intenciones, ¿no? De buenas intenciones está lleno el infierno, dice un dicho, porque no es por intención que se llega al cielo, sino que es por la fe en Jesucristo. Entonces, eso es algo importante de entender. Pero vamos por la parte A de este primer punto, en donde dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Si me ayuda Madi a leer, Lucía, vamos, yo voy a buscar Miqueas 6:8 y otro que busque Romanos 12:2 y así vamos empezando a leer la Biblia, que es la finalidad del estudio, ¿no? Pasarnos un tiempo leyendo la Biblia porque es la única que nos va a ir transformando nuestra vida. Miqueas 6:8 dice, mirá qué palabra tan hermosa, ¿no? Encontramos en el Antiguo Testamento. Dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, ¿eh? Dice, Él es Dios. Lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con cuidado delante de Dios, andarte en humildad, en corazón contrito. Acá mi Biblia dice andarte con tiento. Es una expresión que, según la explicación de mi Biblia, te voy a decir lo que quiere decir andar con tiento. Dice la escritura que es ser cuidadoso consigo mismo y con los demás. Es un vocablo que, más allá de andar humildemente o andar humillado, como dicen algunos textos, da una mención un poco más fuerte. Lo que confiere el significado primario es ser cuidadoso en sentido personal y privado, ser cuidadoso consigo mismo y andar contacto con los demás. Entonces, lo que está pidiendo acá la escritura es, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, Dios te ha dicho, Jehová te ha dicho. ¿Y qué te pide Jehová? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar con cuidado con respecto a mis acciones con los demás y conmigo mismo. Es una hermosa escritura que muestra que las obras de Dios son las que están establecidas por Dios. Hay una escritura que no está aquí, pero quiero que la leas, que está en Efesios capítulo 2, dice Efesios 2, 9 y 10, no por obras para que nadie se gloríe, acá está hablando que la obra no tiene que ser propia, como dice el segundo apartado, porque somos hechura suya,
creados en Jesucristo para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, entonces, como dice el cuaderno, son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Vamos a Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Sí. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Entonces, cuando yo estoy viviendo una vida desagradable e imperfecta, puedo deducir que no estoy en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿ves por qué es importante leer la Biblia? Es importante leerla porque de esta manera yo voy entendiendo qué es lo que quiere Dios de un ser humano. Esta es la mejor forma que tenemos de ir creciendo en el mundo espiritual, de ir creciendo en el hombre interior. ¿Cómo? Bueno, de esta manera, entendiendo las cosas a través de la lectura de la Biblia. Dice que tenemos que leer ahora Hebreos 13:21. Si alguien lo tiene, Hebreos 13:21, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, os perfeccionen todo, perdón, os perfeccionen todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo de nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, haciendo lo perfecto, la voluntad agradable de Dios. ¿Se dan cuenta? Estos versículos nos están mostrando que las buenas obras no tienen que ver con tanto con hacer cosas buenas como yo pienso, sino que tienen que ver más bien con alinearse con la palabra de Dios. Y es la misma palabra la que te va a decir, tenés que conducirte de esta manera o de otra. Buscamos quién lee Colosenses 2:3 y segunda de Timoteo 3:16-17. Con eso estaríamos viendo el primer punto, el primer apartado. De las Busco buenas Timoteo. obras son solamente aquellas de Dios. Sí, la leemos. Busco Timoteo, no sé, o Colosenses, ¿cuál era, perdón? Colosenses 2:3. Colosenses. Colosense 2:3. Sí, léelo, Lucía. ¿En quién están escondidos todos tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Mirá qué revelación, ¿no? Ese, ¿en quién es Jesucristo? Nosotros que buscamos tantas cosas escondidas, buscadas, dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Quiere decir que si nosotros buscamos al Espíritu Santo, si nosotros buscamos la palabra de Dios, se nos va a ir revelando la sabiduría y el conocimiento universal. Esto es más que y el conocimiento terrenal, sino el celestial, que excede todo conocimiento humano. Esa es la profundidad de la Biblia. Cuando dice, no, la Biblia es un libro de personas, no, de personas instruidas y que buscan la verdadera sabiduría. En él están escondidos todos los tesoros, todos. Aún cosas que el hombre no ha subido a su corazón, son las que Dios tiene preparadas, Dios de antemano para ello. Y léeme, Madi, segunda de Timoteo 3:16-17. Segunda de Timoteo 3:16-17. 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la buena obra es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿eh? No cruzar un abuelito en la calle. Sí, eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero muchos pensamos que esas son las buenas obras
Y viste que se dice a veces, hoy ya hice la buena obra, hoy ya me gané el cielo porque hice tal o cual cosa, ¿no? Es una mentira. Eso no agrada al corazón del hombre. Ahora vamos a ver después este punto, pero no me quiero adelantar demasiado, pero la buena obra es entonces la que está escrita en la palabra, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo puro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir. Entonces, toda la escritura, toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces vemos la segunda parte donde dice, y no la es, y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego. O sea que lo que el hombre piensa que son buenas obras, a veces parece, según la Biblia, no son buenas obras. Vamos a Mateo 15:9, a ver qué dice, yo se los leo. Otra que busque Isaías 29:13. Mateo 15:9, te voy a leer. Dice, y en vano me adoran, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Amén. En vano, los que enseñan preceptos de hombre, en vano adoran a Dios porque no sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es para edificación del hombre y para la gloria de su nombre. Entonces hay una gran diferencia entre lo que uno puede hacer por su pensamiento y lo que puede hacer por leer la escritura, por leer la palabra de Dios. Amén. Eso es Amén. muy, muy importante. Sí, Sí, el otro es Isaías 29:13. exacto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿A ves? Entonces, la ética es un mandamiento de hombre. Dice, qué persona ética, qué culta, qué. Pero eso no es buena obra para Dios. Buena obra es hacer su voluntad. Y su voluntad está escrita en la palabra de Dios. ¿Querés saber la voluntad de Dios? Yo quisiera tener revelación, que Dios me hable, ya te habló. Y lo dejó escrito en un libro. Y dice la Biblia que todo lo que está escrito es para entender a Dios, para conocer a Dios, para alcanzar la gracia. Entonces, a veces esperamos, porque Dios, viste, nos enseña de una manera que nosotros no entendemos a veces, pero su forma de enseñar es perfecta, es eficaz, no falla y cumple su cometido. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 1:18. ¿Qué dice? dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice. Amén. Entonces te está diciendo que fuiste rescatado de esa manera de vivir porque te enseñaban cosas corruptibles, cosas que no tienen sentido, cosas que no llevan a la voluntad de Dios. Porque toda palabra, te vuelvo a repetir, es para darle la gloria y la honra a Dios. Y hace en mí una carta escrita, como dice Pablo, en donde el que me lee ve el sello del Espíritu Santo por todos lados. Romanos 10:2, Madi, ¿qué dice? Romanos 10:2, ahí ya lo busco. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que me tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Otro más. porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces Por- vemos que hay dos conocimientos, el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. Y que cuando nosotros queremos prevalecer el conocimiento humano antes que la escritura, esa buena obra que procede de ese conocimiento no le sirve a Dios.
porque hay una sola voluntad en el universo, que es la voluntad de Dios. Por eso que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Tu voluntad. Y tu voluntad está escrita, tu voluntad está revelada en la palabra a través de santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que lo dejaron impreso para que nosotros no erremos el camino, para que nosotros entendamos y comprendamos que lo que está escrito es para buena obra. Y esa es la buena obra, la ejecución de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Entonces, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego o por el pretexto de que tienen buenas intenciones. Las intenciones no alcanzan para Dios. Hay que someterse a su voluntad. Leemos Gálatas 5:1 y Colosenses 2:8. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud es el conocimiento humano, las obras humanas, las buenas obras humanas, que no hacen otra cosa que meternos en un camino que cada vez se distancia más de Dios. En cambio, la libertad que nos dio Cristo, hay que estar firme, porque nos ha sacado de ese yugo que era la cultura de este mundo, para darnos la cultura del cielo y para testificar sobre la cultura del cielo. Primera, Colosenses, voy a leer, Colosenses 2:8. 2:8, leo, Sí, lo tengo acá. dale, léelo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está claro, ¿no? Este punto está haciendo una disociación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, entre las obras buenas, las buenas obras de Dios y las buenas obras del mundo. Hay una gran diferencia. Y como primer punto, como introducción, planteamos esta disociación, amén, entre las obras que la Biblia establece y las obras que el mundo establece. Entonces debo renunciar a las cosas que el mundo llama buenas, porque a todo lo que el mundo llama bueno generalmente es malo. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces la palabra de Dios me empieza a marcar el camino que yo tengo que tener. Vamos al punto 2, en donde leemos estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. ¿Ven? Esto es un buen punto. Entonces, las buenas obras, vamos a hablar de las buenas obras en Dios. Las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces acá hay una cláusula para llamar buena obra a algo que yo hago. La buena obra tiene que estar en obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Eso es una buena obra. Y Dios la preparó de antemano para que yo ande en ella. Nada que ver con el concepto que teníamos de buena obra. Fíjate cómo el mundo ha tratado de transgiversar esto. Te estoy hablando de un libro que se escribió en el 1689. ¿Ven? Y que cuando lo leemos decimos, wow, ¿cómo no se dieron cuenta? Se dieron cuenta, pero lo fueron tapando con el correr del tiempo. Porque pasó el 1700, el 1800, el 1900, el 2000. Y ahora estamos en el 2025 y vemos que cuando lo leemos decimos, ¿dónde estaba esto? ¿Por qué me perdí esto? ¿Por qué no me lo enseñaron? Bueno, porque el hombre ama más la mentira que la verdad, ama más la religión que el discernimiento espiritual. Vamos a leer Santiago 2, 18 al 22. Llamo a religión a hacer ritos, a hacer cosas que Dios no exige
mandamientos de hombre, como dice la Escritura, que aunque tengan reputación de buenas cosas, no tienen fuerza ni autoridad contra los apetitos de la carne, enseña Pablo. Por eso que enseña esto en la Escritura, para que empieces a tener fuerza contra los apetitos de la carne, para que empieces a dominarte, para que empieces a hacer de ti una gran persona y para que eso también se empiece a afectar a los demás. Esas son las buenas obras. Y todo eso siempre tiene que terminar en un común denominador, que es darle la gloria a Dios. Si las cosas no le dan la gloria a Dios, no pertenecen a Dios. Porque todo lo que el hombre hace tiene que terminar siempre en dándole la gloria a Dios. Amén. Este es un precepto y es el quinto punto de las olas que nosotros creemos. Darle la gloria a Dios es algo, solo la gloria a Dios. Es el quinto punto de las olas. Solo gracia, solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Santiago, entonces, 2, 18, 22. ¿Quién lo lee? Acá lo tengo. Dale. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Todos los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Hermosa escritura, ¿no? Que muchos la Sí. transgiversan y dicen, ¿ves? Para tener fe hay que tener obras. Dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré qué clase de fe tengo con las obras que yo hago. Hay una gran diferencia en eso. Y esto es importante entender que la fe sin obras está muerta, no porque hay que hacer obras, sino porque la misma fe capacita al creyente, capacita al cristiano para empezar a desarrollar las obras que Dios preparó de antemano. Empiezo a entender, ¿y cómo que las preparó de antemano? Claro, porque Dios dejó todo escrito en la Biblia. Estaba todo de antemano escrito, preparado. Cuando yo empiezo a entender qué es lo que tengo que hacer, voy a andar sobre esas obras que estuvieron escritas antes de la fundación del mundo. Esas obras que estuvieron escritas en la palabra de Dios, que, que, que dejó reflejada en la palabra para que cuando yo la lea camine en esas obras. ¿Ves cómo van cambiando los conceptos de lo que teníamos? Y Gálatas 5:6, ¿qué dice? Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 Ujú, dice, ¿sí? porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la Incircuncisión. incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. O sea, está diciendo, no por obra, porque lo que está hablando ahí es la obra en la carne, la obra de la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. La obra que viene por la fe, y la fe no es mía, sino que me la dio Dios, y esa fe me determina las obras que tengo que hacer, que no son mías, sino que también me las dio Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Nada, porque yo estoy escondido en Cristo Jesús. Cuando Cristo se manifieste, entonces me manifestaré yo a través de las obras. Pero mientras tanto, yo vivo atrás de las obras que Cristo hizo. Y Dios no me ve justo por mis obras, sino me ve justo por las obras que hizo Cristo y que las imputó a mi cuenta. Acuérdense, imputar era poner en la cuenta de otro algo que éste no se ganó. Entonces, las cuentas de las buenas obras, Dios me las imputó, Dios me las puso en mi favor, para que yo empiece a demostrar otra manera de vivir, pero que es un reflejo de lo que Dios puso en mí. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, porque la verdad que es un punto muy importante. Lástima que muchos no se han conectado hoy, pero es un punto central.
el que tocamos hoy, las buenas obras. Es un punto en donde si vos entendés esto, tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a ser un clic. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Cristo en mí. Y cuando uno entiende que el yo debe morir, y si él muere el yo no hace obras, es tan sencillo como eso. La gente dice, porque yo hice, porque yo esto, porque yo lo otro, y es un yo-yo. Y uno debe morir al yo. Cuando yo muero, no obro. Entonces, cuando muero yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Entonces, las obras que yo muestro son las que él hizo. Y cuando yo venga en la resurrección, junto con Cristo, ahí me manifestaré yo como persona y empezaré a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Esto es lo que habla la Biblia, pero que no se cuenta mucho porque están introduciendo un evangelio de obras. Y eso no es lo que no es gracia. El evangelio de la gracia no es el evangelio de las obras. Las obras fueron hechas antes, en el Antiguo Testamento, porque por las obras que hacías era justificado o condenado. Pero ahora somos justificados en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, seguimos. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. No solo verdadera, sino que es viva. ¿Por qué viva? Porque se hace permanentemente, día a día, en las acciones, permanentemente las estoy haciendo. Y por ello los creyentes manifiestan su gratitud. Amén. Manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos y adornan la profesión del Evangelio, tapando la boca de adversario, glorificando a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Hermoso párrafo que, que dejan estos hermanos del año 1689, explayado en esta confesión de fe bautista. Es un entendimiento cabal de la escritura. Esto es realmente entender la esencia de la escritura, la transformación de la gracia que enseña Pablo, tan difícil, y vemos que a través de todos estos 2000 años de predicación de la iglesia ha llevado el mismo esfuerzo, porque la gente no entiende lo que es el pacto de gracia, lo que es el pacto de obras. La gente no entiende qué es lo que quiere Cristo, qué es lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Sacrificio no quiero, misericordia quiero. Y la misericordia se ejerce cuando entiendo qué es misericordia para Dios, no lo que es misericordia para mí. Porque mi justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, si mi justicia es como trapo de inmundicia, calculen cómo serán mis obras. ¿Entienden el principio de lo que trata de decir Pablo? Que todo está escondido en Cristo Jesús y que todo eso es para que vos te reflejes por su justicia que es perfecta y por su obra que fue perfecta. Así que vamos a leer ahora el punto 2, porque yo te lo leí de corrido, y por ello los creyentes manifiestan su gratitud. Salmo 116, 12, 4. Salmo 116, 12, 4. ¿Qué dice? El Salmo 116, perdón, estoy hablando mal, 12, 14, perdón. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en presencia de todo su pueblo. Acá hay una profecía cuando dice tomaré la copa de la salvación, porque la copa de la salvación es la copa de su sangre,
y la sangre de Cristo es la que trajo la salvación al mundo. Cuando tomamos la Santa Cena, tomamos la copa de la salvación. ¿Se dan cuenta que cuando empezamos a entender la Escritura, no hay una sola Escritura que no concuerde con la otra? Porque toda fue escrita por el Espíritu de Dios. Toda fue escrita por el Espíritu de Dios. Entonces no puede haber disonancia entre Escritura, no puede haber contradicción, no puede haber oposición entre versículo y versículo. No importa los libros, ni sus autores humanos, ni en el año que fueron escritos. Porque todo fue una inspiración de Dios que por la muerte de los hombres duró mucho tiempo. Pero escribirla, ¿no? Pero fue una inspiración de Dios y que cuando se cumplió esa inspiración y cuando la vida de las personas fueron pasando y fueron dejando su papel dentro de la escritura, tenemos lo que hoy tenemos en nuestra mano, la Santa Biblia. Ese compendio de 66 libros que nos enseñan el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Él quiere de nosotros. Y todos los preceptos para que nosotros andemos en estas buenas obras, que no son más ni no son menos que andar en los propósitos de Dios. Eso es hacer buenas obras. Eso, empecemos a cambiar este concepto y empezará a cambiar nuestra vida cristiana. Andar en buenas obras es andar en los caminos de Dios, en sus preceptos, en sus mandamientos. Pero pastor, ¿no dijo que estamos en gracia? Sí, esta gracia es para que andes en esas cosas. Y la salvación no depende de que hagas estas cosas. Eso es gracia, don inmerecido, regalo inmerecido de Dios hacia nuestra forma de vivir. El otro punto es, fortalece su seguridad. Es el punto 3. Primera de Juan 2, 3, 5. ¿Quién lo lee? Primera de Juan 2, 3, 5. Lo leo yo. Dale. Primera de Juan 2, 3, 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. ¿Ven? Pecaré porque estoy bajo la gracia, en ninguna manera, Pablo dice, ¿no? Y Juan dice, debo andar como él anduvo, debo andar en sus preceptos, porque de esta manera muestro a Cristo en mí. Es imposible decir que Cristo habita en mí cuando el que está habitando en mí es el diablo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, ¿cómo la gente va a ver que Cristo habita en mí si todas mis acciones y todas mis palabras parecen obras del diablo? ¿Dónde está la regeneración? ¿Dónde está el pasarme del mundo de las tinieblas al mundo de la luz? Que Cristo habita en mí es que yo empiezo a hacer estas buenas obras que el Espíritu Santo va poniendo en mi interior preparadas de antemano para que yo ande en ellas. Este es el concepto de este punto que hoy vemos. Lo vamos a ir repitiendo porque es el eje central de la nueva vida en Cristo. Entender el propósito de mi vida, que es reflejar a Cristo. Esa es la buena obra. Amén. Esa es la buena obra. ¿Teníamos otra escritura más para leer? Leemos Primera de Juan 3, 18 y 19. Primera de Juan 3, 18 y 19. Dice Primera de Juan 3, 18. 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. El 19.
Y en esto conocemos que somos de verdad, aseguremos nuestro corazón delante de Él. Amén. ¿Ven? No andemos de boca, dice, sino con los hechos. Amén. Esto es importante, lo vuelvo a repetir una y otra vez, en cada verso de la Biblia que vemos, sea Juan, sea Pedro, sea Pablo, porque es el mismo espíritu, cambian los escritores, cambian los escribas, en realidad, porque un escritor es el que pone su impronta, y acá no hay impronta humana. Esto es importante que sepas, en la Biblia no hay impronta humana, son escribas. Dios usó escribas, usa su estilo literario a veces, pero nunca su impronta y mucho menos su contenido para explayar lo que él puso en sus mentes. Toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Toda. Entonces, eh, a veces nosotros los maestros decimos, como dijo Pablo, como dijo Pedro, está mal. Lo dice uno como para que la gente vaya ubicándose en la Biblia, pero en realidad es como dijo el Espíritu Santo. Amén. Eso sería lo correcto decir. Como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, como dijo el Espíritu Santo a través de Pedro. Eso es lo correcto. Los humanos somos simplemente escribas. Y estos santos hombres de Dios que escribieron la palabra fueron escribas. Obviamente tenían una recepción mucho mayor porque era mucho mayor el trabajo. No es lo mismo escribir un libro que haber sido parte de los escritores de la Biblia. Si bien uno también recibe inspiración, no se puede ni comparar a lo que ha sido ser un escritor de la Santa Escritura. Entonces, eso es importante, que vayamos sepando, que vayamos eh, conociendo, amén, entendiendo. El punto 3 dice, fortalecen su seguridad. Y tenemos que leer, es lo que estamos leyendo, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos. Segunda de Corintios 9:2. Segunda de Corintios 9:2. Segunda de Corintios 9:2, ¿qué dice? Dice, perdón, de Lucía, sí. Bueno, dale. Dice, pues conozcamos vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada delante del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Amén. Acá habla de una obra que estaban hecho, que había hambre y bueno, juntaron plata para llevar a las iglesias. Y esta buena obra tenía que ver con, con darle al necesitado, al hambriento, con suplir. ¿Eso es una buena obra? Sí, es una buena obra. ¿Están los preceptos de Dios? Sí. Bueno, pero ¿está en la voluntad de Dios o es mi voluntad? Y ahí Pablo dice, esto es voluntad de Dios, así que qué bueno que están en esto, porque esto va a traer bendición a todos. A ustedes, porque Dios los va a suplir con una bendición extra, y a los que tienen hambre, porque les llevan comida. Ahí está también la bendición para ellos. Entonces, entendamos que siempre la buena obra da la gloria a Dios, porque el que daba, Dios lo bendice en una forma espiritual y tal vez material, y da gloria a Dios porque le permitió trabajar en la obra, porque le permitió recibir cosas de Dios. La persona que recibe porque tiene hambre, da gloria a Dios, de que clamó su vida a Dios y Dios respondió tocando la mente de otras personas para que alcanzaran la comida. Un poco lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? Que la gente juntó cosas porque esta gente necesitaba, y cuando llegó ese camión, eh, fue algo bueno, ¿no? Pero bueno, esto es importante entender y comprender que Dios actúa así. Obviamente que en el mundo las cosas no dan gloria a Dios, pero nosotros que conocemos al Padre, sí. Por eso que las buenas obras en Dios son distintas a las buenas obras que hace el mundo, porque no glorifican a Dios, por lo tanto eso no es una buena obra para Dios. Aunque parezca algo bueno, como lo que pasó en Bahía Blanca, no glorifican a Dios. Entonces, si no fueron entregadas en Dios, no glorifican a Dios. Si fueron entregadas en Dios, glorifican a Dios. Siempre vamos a tener situaciones para hacer cosas buenas y altruistas. Pero acá me está enseñando que Dios
toma estas buenas obras, aunque sean muy altruistas, si la gloria final se le da a Él. ¿Se entiende eso? No sé si lo entienden eso. Eso es importante, ¿eh? Así que bueno, vamos un punto más que ya se está por terminar el link para cambiarlo y luego sí seguimos con la última parte. Entonces, adornan la profesión del Evangelio. Mateo 5:16. Adornan la profesión del Evangelio. Mateo 5:16. ¿Qué dice? Mateo 5:16. A ver, lo tengo. Sí, Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿ven el fin? Ujú. ¿Cuál es el fin? Que glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Y ese es el termómetro que vamos a usar de aquí en adelante en nuestra vida espiritual. Si las cosas que nosotros pensamos que son buenas no dieron gloria a Dios, no son tan buenas para Dios. Serán buenas por ahí para el que las recibe, pero todo tiene que dar gloria a Dios. Tanto el que la recibe, obviamente que si la persona es inconversa no va a dar gloria a Dios, pero por eso dice, haced el bien mayormente a los de la fe. ¿Por qué? Porque va a pasar esta doble bendición. Y ahí va a haber una doble bendición a Dios. Y va a haber una doble bendición al dador como al que da. Al que recibe como al que da, perdón. ¿Se va entendiendo un poco esto? El último puntito que tenemos de esto, tapan la boca de los adversarios. Leemos Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena obra. ¿Ven? Aun cuando digan cosas malas, se va a dar se va a dar gloria a Dios en el día de la visitación, o sea, en la segunda venida de Cristo, porque se van a contar los testimonios que hicimos. Entonces, esto es bueno entender y comprender, amén, que esto es de esta manera, esto es así, como dice en la Escritura. Y entonces cuando empezamos a trabajar nuestra vida, de acuerdo a lo que dice la Escritura, nuestra vida empieza a cambiar y el testimonio y la obra de Dios también empieza a cambiar sobre nuestra vida y empiezan a arreglarse las situaciones porque entendemos el camino, el propósito y la forma que Dios quiere que nosotros andemos. Finalmente dice, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Lo que leímos hoy, ¿no? Efesios. Dice, perdón. Sí, léalo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Este es el fruto de santificación. Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo termina en la gloria y alabanza de Dios. Hemos perdido eso, parece en la iglesia, ¿eh? Pero hemos perdido el foco, el rumbo, la brújula de lo que Dios quiere en su palabra, que el hombre haga. Todo tiene que ser la gloria de Dios. Amén. Todo tiene que formar parte de dar la gloria a Dios. Bueno, vamos a ir retomando. Estábamos hablando de las buenas obras. Vamos haciendo un breve resumen hasta que se conecte Lucy, que estaba conectada. Las buenas obras en Dios son
aquellas que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, sin la autoridad de estas, y no son las que sin la autoridad de estas han inventado los hombres por su fervor ciego o por el pretexto de que tienen buenas intenciones. Habíamos entendido que las buenas obras son las que Dios había escrito en la palabra de Dios y que no tienen mucho que ver con las obras que hace el hombre, porque toda buena obra tiene que glorificar a Dios siempre. Y ahí está la bendición de Dios sobre nuestras vidas, de que cuando Dios se manifiesta en nosotros, recibimos la gloria de Él y nuestra vida se empieza a acomodar. Cuando nosotros andamos en nuestras buenas obras que sale de nuestro ego, eso no se considera buena obra para Dios, porque Él dejó escrito de antemano todas las cosas en la escritura de Dios. Y Él, como leímos recién en Efesios 2:10, dice que preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, andar en buenas obras es andar en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ese conocimiento pleno me va a transformar mi manera de pensar para que yo renueve mis pensamientos y mis pensamientos ya no sean mis pensamientos, sino sean los pensamientos de Cristo. Porque yo he muerto a este mundo y he renacido en Cristo. Esa es la esencia del cristianismo, eso es lo que nosotros entendemos y comprendemos como cristianismo. Estas buenas obras son hechas en obediencia del mandamiento. Ahí estás, Lucy. Vamos a seguir con lo que veníamos diciendo. Entonces, entendemos y comprendemos que las buenas obras son precisamente los hechos que Dios escribe en su palabra. No es que una buena obra sea, yo qué sé, darle de comer a un montón de gente que tiene hambre. Sí, es una buena obra, pero si esa obra en sí no da la gloria a Dios, Dios no lo considera una buena obra. Considera un acto de altruismo, considera un acto de, de piedad, de misericordia. Tiene retribución sobre el que hace, pero la buena obra en Dios es algo más. Es hacer que tanto el que da como el que recibe le dé la gloria a Dios. Para eso necesitamos que la gente entienda cómo funciona un poco este mecanismo. Vamos al punto 3 de nuestro cuaderno que estamos leyendo. Dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, dice, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener la capacidad, además de la virtud que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a leer entonces Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Luciano, si tenés para leer, léelo. Ezequiel 36, 26 y 27. Si no, lo leo yo. Yo lo tengo, pastor. Dale, léelo, Lucía. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué maravilloso, ¿no? Lo que enseña acá Dios. Está diciendo que pondrá, en la escritura corazón de piedra se refiere a un corazón, ¿no? Duro, que no tiene sentimientos, y un corazón de carne eh, habla como un corazón que tiene sentimiento. Acá es la única vez que en la Biblia la carne se relaciona a algo bueno, porque generalmente cuando habla de carne, habla de las cosas malas de la carne. Pero en esta equivalencia, en esta comparación, se está hablando de un corazón duro, como un corazón que no le entra nada, como es una piedra, y un corazón de carne en donde tiene sentimientos y sí tiene emociones y tiene un montón de cosas. Entonces dice, les daré un corazón nuevo.
porque para ser un hijo de Dios las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas, dice la Escritura. Entonces necesito un corazón nuevo, porque el que tengo está duro como una piedra, no tiene sentimientos, no perdona, tiene ira, tiene bronca, está lleno de cosas malas, porque el hombre va acumulando raíces de amargura, un montón de cosas, y el corazón se endurece. Entonces es necesario para una nueva vida tener un corazón de carne, un corazón nuevo. Entonces os daré un corazón nuevo. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, el Espíritu Santo. Esta es una profecía de Ezequiel para la época de la iglesia. Amén. Porque en la época de Ezequiel, como sabemos, el Espíritu Santo no descendía sobre todas las personas. Descendía solamente sobre 3 clases de personas. Sobre el sumo sacerdote una vez al año, sobre los reyes y sobre los profetas. Y el Espíritu Santo descendía hacia la obra y se iba y venía. Pero acá dice que pondrá dentro de ustedes mi espíritu, o sea que el Espíritu Santo entraría en el creyente. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, el fruto espiritual empieza a nacer. ¿Y cuál es el fruto espiritual? Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto espiritual. Entonces, dice la Escritura, quitaré os daré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, quitará de la carne, quitará del cuerpo ese corazón viejo, duro, y pondrá un nuevo corazón, ¿no? Como se canta en ese canto que cantamos nosotros, dame un nuevo corazón limpio y puro. Y este corazón limpio y puro, cuando la Biblia habla corazón, está hablando de ser. La palabra corazón tiene muchos significados en la Biblia, tienen que ver con el contexto en el cual se escribe. Un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón limpio, es un corazón que está en los preceptos de Dios, como dice acá. Y esas son las buenas obras, andar en los caminos de Dios. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. El hombre no puede andar en los estatutos de Dios, no puede guardar los preceptos de Dios y no los puede poner por obras, acá ves las buenas obras, si el Espíritu de Dios primero no está en él. Porque para el hombre natural, dice la Escritura, para el hombre que no tiene a Dios en su interior, las cosas de la Biblia son locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Y para que vos seas un hombre espiritual, tenés que haber aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Haber entendido y haber aceptado que Cristo vino a la tierra, que murió por ti, que murió por mí, y que ha resucitado el tercer día y hoy está a la diestra de Dios esperando su segunda venida. Cuando eso pasa en tu corazón, naces de nuevo, y cuando naces de nuevo, empiezan todas estas cosas que lo que nosotros lo llamamos regeneración, y ocurre durante toda la vida del cristiano, la regeneración, el cambiar, el regenerar pensamientos, actitudes, voluntades. Entonces, mis buenas obras, las que yo pensé que eran mías, me doy cuenta que no eran mías, sino que fueron puestas en mí a través del Espíritu Santo. Y todo lo que yo pensé que era bueno, ahora me doy cuenta que eran malos. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. También dice en otro lado en Isaías, cuán altos son mis caminos más que los de ustedes, y cuán más altos son mis pensamientos que sus pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Pero yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Andar en buenas obras es empezar a andar en esta forma de vivir. Nosotros no predicamos una religión, predicamos a la Biblia y lo que la Biblia me enseña para vivir, para cambiar mi cabeza. Porque si cambia mi cabeza, cambia todo mi ser. El corazón me lo cambia Dios. Entonces lo que me queda a mí es cambiar mi entendimiento. Ese versículo que leímos hace un ratito de Romanos, capítulo 12, ese Romanos 12:2, que dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice luego, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces ser cristiano es un cambio
radical de tu vida. No es que, porque dije una mala palabra. No, no se trata de eso. Se trata de un cambio radical en tu interior. Porque estamos en un cuerpo de carne que siempre se nos va a soltar la cadena. Siempre vamos a cometer pecado. Dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado miente. Porque todavía, aunque tenemos el interior cambiado, seguimos estando en este cuerpo pecaminoso que siempre nos va a tirar hacia lo malo. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la capacidad de arrepentirnos y Él nos limpia con su sangre de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces eso es interesante, empezar a entender estas cosas. Perdón. Entonces seguimos leyendo. La capacidad que tienen los creyentes para hacer las buenas obras no es de ellos mismos, en ninguna manera, como lo acabamos de leer, sino completamente del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu procede de Cristo y procede del Padre, nuestra Trinidad bendita. No os dejaré solos, les enviaré otro Paracletos, porque Cristo fue el primer Paracletos. Paracletos es una palabra griega que quiere decir el que está al lado en la batalla, el que te ayuda, el escudero, el que te alcanza las herramientas para pelear y el que te sostiene cuando estás caído. Eso es Paracletos. Y él dice, les enviaré otro Paracletos, porque yo me tengo que ir, pero vendrá en mi nombre el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo more en ustedes, Él les recordará todo lo que yo les he hablado. Obviamente, en esa generación fue en primera persona, pero luego las demás generaciones escuchamos hablar de Cristo y vivimos a Cristo a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a hacer las buenas obras, que es hacer la obra de Cristo, Él nos recordará todo lo que Cristo hizo cuando anduvo en la tierra. Seguimos leyendo nuestro libro, este libro que estamos leyendo, que es la Confesión de Fe Bautista de 1689, que voy a volver a subir el link para los que se vayan anotando, que vayan ingresando nuevos, como ingresó Mauro, porque si no, yo leo y él no está leyendo como estamos leyendo nosotros. No me di cuenta de subirlo, pero ya para la próxima subo el link donde está este cuaderno que estamos leyendo nosotros, que es la Confesión de Fe de 1640, de 1689. Esta es la Confesión de Fe que estamos leyendo y vamos por el punto 16 que habla de las buenas obras. Esta Confesión de Fe es una confesión de fe que hicieron los bautistas en el 1689 para demostrar el valor exacto de la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ir a las raíces, a lo más radical de la palabra de Dios y a través de los textos que escribieron estos hermanos que están impregnados de textos bíblicos, poder entender qué quería decir esto de encontrar el bien. Ponelo ahí, Luciano, así lo puede leer. Este es el archivo, buenísimo. ¿Qué quería decir estos hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir ser cristiano? Cristiano no es decir aleluya, gloria a Dios, levantar la mano y ir a la iglesia, eso no es ser cristiano, eso es ser religioso. Amén. Ser cristiano es un cambio radical de vida, en donde el Espíritu de Dios me permite a mí conectarme con Dios. Y a través de la oración, de la consagración diaria, de la lectura de la Biblia y de la y mis devocionales, mi tiempo privado con Dios, yo empiezo a crecer en la estatura espiritual y puedo empezar a escuchar a Dios. Amén. Dios escucha, Dios habla. No es una locura, no estamos locos los que creemos esto, sino que es el desarrollo de nuestro Creador. Dios nos creó, nos creó. Yo cuento en el libro que he escrito, la verdad que me ocultaron, ahí demuestro cómo Dios habla y cómo se logra escuchar la voz de Dios. Y que la verdad que me contaron no es tanta verdad. ¿eh? ¿Será verdad lo que me contaron? ¿Será verdad lo verdadero? ¿O será que lo verdadero no es verdad? Escribo en el libro. ¿Será que el cuentito que me contaron de la verdad, de la satisfacción, del desarrollarme en la vida es tan así? ¿O será
que cuando conozco las buenas obras y empiezo a caminar en ellas, empiezo a descubrir el valor de la vida. Empiezo a tener trascendencia en lo que yo hago. Esto es lo que estamos tratando de hacer con todos estos medios y ojalá que podamos llegar a muchas personas. No estamos enseñando una religión, porque la religión no lleva a Dios, sí lleva a Dios el conocimiento de la Biblia, y sí lleva a Dios que pienses, que uses el entendimiento, como leímos recién, no adoptando al mundo, sino ser transformados por la renovación de vuestra mente. Renovate en la mente. ¿Cómo me renuevo la mente? Leyendo. Somos un termotanque, ¿eh? Si metemos basura, sale basura, pero si metemos palabra de Dios, va a salir basura hasta que empiece a salir palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te limpia. Amén. Entonces, eso es importante entender. La capacidad, volvemos al punto 3, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no son de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener la capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan la influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su voluntad. Vamos a leer Filipenses 2:12. A ver qué dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dale. La verdadera obediencia no es cuando te están mirando, sino cuando no te están mirando. Los verdaderos creyentes se constituyen cuando nadie te conoce, pero vos decís que sos cristiano. Cuando no te tapás con el mundo y querés ser uno más, sino que permanentemente, cuando no hay nadie cristiano, vos tratás de ser luz y tratás de dar siempre ese mensaje. Y esto es bueno, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo. Alístense, guarden esta salvación que tenemos tan preciosa del regalo de conocer la vida nueva. Con temor y temblor, o sea, con reverencia, quiere decir eso, con esos sentimientos más puros que el hombre puede tener, decir esto es realmente, como dijo Jesús, cuando encuentren la perla de gran valor, guárdenla y atesórenla, porque esa es la finalidad de la vida. Y la perla de gran valor es Cristo, y su finalidad es andar en Él. Nosotros hemos muerto en nuestros delitos de pecado y estamos escondidos en Cristo, dice la Escritura. Y yo ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, las buenas obras no las hago yo, sino que Cristo las hace en mí. Se los vuelvo a repetir una y mil veces, porque este es el principio espiritual del cristianismo. Cuando yo entiendo que lo que yo hago no es bueno. La Biblia dice que mis justicias son trapos de inmundicia. Entonces, si mis justicias son trapos de inmundicia, calcular lo que son nuestras obras. Ahora, mi justicia está escondida en Cristo Jesús. Y cuando Dios ve que el Espíritu Santo obra en mí, yo empiezo a hacer las obras de Cristo, la justicia que yo empiezo a generar es la justicia de Cristo sobre los demás. Y todo eso siempre da la gloria a Dios. ¿Ves? De eso se trata este punto que estamos hoy aprendiendo y enseñando. Es algo muy, muy importante. Efesios 2:10 ya lo leímos. Segunda de Corintios 3:5, quedaría por leer. Segunda de Corintios 3:5. Como ves, la Biblia para nosotros es la fuente de toda razón y justicia. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5 dice, Sí, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ahí lo tenés, ¿ves? Todo lo que nosotros hablamos es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, nuestra vida cambia. Lo que te acabo de decir con otras palabras de lo que Pablo dice acá.
No soy yo, no es mi competencia, no es mi sabiduría, no es mi... No, eso murió. Porque ese es el corazón duro, ese es el corazón de piedra, ese es el corazón que me va a llevar, que me llevó a la vida que tengo, que no quiero. Y que veo a la distancia una vida mejor que la que da Cristo y que me dice, te daré un nuevo corazón para que la puedas hacer, porque con este no vas a poder. Con tu competencia, no, mira dónde llegaste con tu competencia. Déjame a mí, morí a tu yo, permití que yo habite en ti y empezaremos a ver otros resultados en tu vida. Cristo vino y Cristo está a través de su Espíritu para que tengas una nueva vida, para que las cosas viejas hayan pasado y de aquí en adelante son todas nuevas. Y que nadie te pueda acusar porque Cristo es el que defiende. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, nuestra vida empieza a cambiar. Seguimos. Sin embargo, dice, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Romanos 8:14. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces acá hay una cláusula. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día les diré, no los conozco. La palabra conocer en el hebreo, aquí más en el griego, ¿no? Porque estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra intimidad. Cuando habla de conocer, habla de un conocer íntimo, como un padre tiene sobre su hijo. Por eso le dice, no los conozco. Ustedes dicen que no los conozco. Se llenan la boca de mí, pero nunca tuvimos intimidad. Nunca nos conocimos, dice Dios. Nunca tuvimos esa relación de leer la escritura a la mañana, a la tarde, en el momento que sea, pero que haya paz en tu entorno. A mí me gusta leerla a la mañana. Yo me levanto antes de ir al trabajo y leo la escritura, porque sé que me espera un día de mucho trajín y que voy a necesitar mucha paz para poder sobrellevar las cosas que me van a venir en el día. Y qué mejor que buscar la fuente de la paz en Cristo, el dador de la paz. Mi paz no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz del mundo? Ausencia de guerra. ¿Cómo es la paz de Dios? Paz en medio de la tormenta. Hay una gran diferencia entre la definición de paz de la Biblia y la definición de paz del mundo. La definición de paz del mundo es ausencia de guerra, ausencia de conflicto, por lo tanto, vivo en un sosiego. Pero para la Biblia eso no es la definición correcta de paz. Si bien sí es una adjetivación de la paz, pero la paz para Dios es tener precisamente calma en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me hizo más que vencedor en cualquier situación. Y sé que tengo la victoria porque Cristo venció en la cruz y me imputó a mí su victoria. Puso a mi cuenta su victoria. La cruz no es un mero hecho que pasó en la historia. La cruz es un hecho trascendente que transforma al hombre, que transforma su pensamiento, que transforma su caminar. Esa es la cruz de Cristo, la que me imputa a mí todo lo que yo nunca voy a poder hacer. Su justicia, su verdad, su dignidad, su valor, su victoria. Y eso es imputado a mi vida. Eso es puesto en mi cuenta, inmerecido, gracia, favor inmerecido, no por nada de lo que yo haga. Por eso que las buenas obras mías son inmundicia, como dije. No es por nada de lo que yo hice, es por lo que Cristo hizo en la cruz, que me lo transmite a mí. Y si yo lo creo por fe, empiezo a vivir una vida en el Espíritu Santo. Ahora, el Dios que nosotros creemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es real. Y se manifiesta a aquellos que lo buscan.
Este hombre está loco, va a decir que habla con Dios. Es que hablamos con Dios. Y es el testimonio de todos los cristianos, y es el testimonio que queremos que la gente entienda, que Dios está real, como vos y como yo, que según la Biblia es una fuente, es una, una forma de existencia superior, que creó al hombre y que dejó la Biblia como manual de vida, para que alcancemos victoria tras victoria, para que alcancemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en esto que estamos aprendiendo, que es una buena obra, vemos que ya no estamos pensando que la buena obra es lo que yo pensaba que era, sino que son cosas totalmente más profundas que tienen repercusiones en el mundo espiritual, por lo tanto tienen repercusiones ante Dios. Sin embargo, no deben volverse negligentes ante estas cosas. Juan 3:8. ¿Alguien que me lea Juan 3:8? Evangelio de Juan 3:8, cuarto evangelio de la Biblia. 3:8. Juan 3:8. ¿Qué no tiene? Dale. Nacer del Espíritu es nacer de Dios, y el Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Esto es una referencia de cómo es el Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene, no sabemos. Sabemos que si creemos en Jesús, Él nos inyecta su Espíritu. Y el hombre nace de nuevo. Porque el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La psicología dice que el hombre es tripartito, pero dice que es mente, cuerpo y alma y desconoce el espíritu. Sin el espíritu no te puedes conectar con Dios. Por eso la gente le parece locura. Para que tu espíritu nazca, tenés que nacer de nuevo. Lo que se le enseña a Nicodemo, aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ese hecho, tan sencillo, hace que tu espíritu vuelva a nacer. Porque naciste con el espíritu muerto, porque la palabra de Dios dice que el día que pecare el hombre morirá. Y lo que murió de Adán fue su espíritu. Y lo pasó a través de su ADN a toda la raza humana. Y cada vez que un hombre nace, nace con una alteración cromosómica en donde a los 33 años el hombre muere. La ciencia no ha podido saber por qué hay una alteración en donde la inmortalidad se detiene en el hombre y empieza el proceso de envejecimiento. Inmortalidad en el sentido de que hasta esa etapa las células se regeneran por sí solas y no muere, es por siempre joven. Pero hay un proceso que se altera después de esa edad y el hombre deja de generar células y es lo que vemos la vejez, ¿no? Este cuerpo que se va degradando, que se va cayendo, que se va muriendo, poco a poco. Pero Cristo nos dio vida eterna en creer que Él vino a este mundo para enseñarnos la verdad. Esta verdad que te estoy contando no es mía, me la infunde el Espíritu Santo, me la revela en su palabra y me da la capacidad, a través de los dones del Maestro, de enseñar las palabras de Dios. Pero todo esto que yo hago no soy yo, es Cristo en mí. Porque sería incapaz, por mi propia voluntad, de generar estas cosas. Cuando entiendo estas cosas, empiezo a hacer esta buena obra que yo estoy haciendo, que es darle la gloria a Dios enseñando la palabra, para que vos puedas conocer a Dios y puedas dar la gloria al Dios verdadero. Así funciona esto, así funciona esta dinámica en la cual tratamos de enseñar martes a martes. Este hermoso libro de teología, que es la confesión de fe, que en esto se basan después todas las teologías sistemáticas. La teología sistemática son los libros que te enseñan el orden para comprender la estructura de Dios, del hombre y de la iglesia, y que están basadas en la Biblia y en sus versículos. Nos permite encontrar un pensamiento renovador que te va a transformar la vida.
pero está basado sobre este hecho que estamos aprendiendo de las buenas obras, pero está basado sobre 3 patas fundamentales, que es la oración, como te dije hace un ratito, la lectura y el congregarte en una iglesia. Esto hace que vos crezcas una vez que hayas aceptado a Cristo en tu corazón de una forma sana en el espíritu. Y la vida espiritual sobrepasa por mucho la vida natural, la vida de los sentidos, porque afecta a todo tu ser, todas tus cosas son afectadas por el Espíritu de Dios. El punto 4 dice, quienes alcanzan la máxima obediencia posible a esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogativo, o sea, algo superior, algo comprometido en esto, de hacer más de lo que Dios quiere, que le falta mucho de lo que por deber está obligado a hacer. Y hay una escritura, ahí pongan Primera de Reyes, porque dice R, pero es Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, una escritura que está bueno leerlo por lo que dice, ¿no? Y por lo que venimos hablando. Primera de Reyes 8:46 dice lo siguiente, 8:46. Dice, cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregues ante los enemigos, de modo que sean llevados cautivos. Esto está hablando Salomón, está haciendo una oración a Dios, y está haciendo una intercesión a la misericordia de Dios. Y tú, airado, le dice a Dios, contra ellos, los entregues ante los enemigos, de modo que sean llevados cautivos a la tierra del enemigo, sea lejos o cerca. Y en esa tierra en donde hayan sido llevados cautivos, ellos se vuelvan en sí en la tierra del cautiverio y te pidan perdón. Perdónalos. Es una escritura en donde se muestra el corazón de Dios sobre un hombre, Salomón, que dice la escritura, no hubo hombre más sabio que Salomón, ni lo habrá, porque él puso espíritu y sabiduría sobre él. Entiende el principio de la misericordia de Dios, que no hay hombre que no peque, por lo tanto nos hace a todos iguales. Por eso que es mejor, antes de acusar, mirarse a uno, ¿no? Mirarse a uno, como dice, ¿no? Eso que decimos en la escuelita dominicana, ¿no? Está la cámara, que cuando yo te apunto con un dedo hay 3 que me apuntan a mí, ¿no? Y bueno, reflexionar un poco de que no hay nadie sin pecado, de que todos tratan de hacer lo mejor posible. Entonces dice que si se arrepienten, estando en cautiverio, y de corazón realmente dicen que hicieron el mal y se arrepienten, Dios los perdona. Entonces, esto es la buena obra que busca Dios. Misericordia quiero, dice el Señor, no sacrificio. Amén. Entonces, eso es algo bueno e importante. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Bendiciones. Entonces, eso es importante entender y comprender lo que nosotros estamos enseñando. Las buenas obras no son las que nosotros pensamos que eran, sino que es la Biblia en mi vida, los preceptos, los mandamientos en mi vida que empiezan a reflejar la vida de Dios. Vamos a leer ahora Proverbios 29. ¿Alguien quiere leer Proverbios 29? A ver qué dice Salomón, este hombre que acabamos de hablar, escribió los Proverbios. ¿Y qué escribió en el Proverbio 29? ¿Quién lo tiene? Te escucho.
Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, tengo la conciencia pura, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Nadie. Ahora, cuando estamos en Dios, sí. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Los clavó en la cruz. Se llevó todo lo que yo hice y me dio su justicia. Por eso que yo ahora puedo decir, tengo mi conciencia pura porque ha sido lavada por la sangre de Cristo. Todas las cosas que yo hago, las trato de hacer en el Señor Jesús, en Jesucristo. Y mi conciencia va a ir cambiando a medida que me vaya llenando de Dios. Porque esto es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pacto era por obras, o sea que conforme a lo que yo hacía, esas buenas obras son las que estaban en el antiguo pacto. Pero hoy estamos en la gracia, en Cristo. Entonces, las buenas obras no son el reflejo de mi salvación, sino son el reflejo de Cristo en mí. Por eso que Él las preparó de antemano para que yo ande en ellas. Vamos al punto 5. Nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón de los pecados o la vida eterna de la mano de Dios. No hay tal cosa como que sos bueno, vos sos bueno, que te ganaste la vida. El otro día estaba hablando con un pastor que cree que en otras cosas medias equivocadas y le decíamos con Luciano, pero vos creés que vos sos bueno, que vos te salvás por tus obras. No hay nadie bueno, nadie. Para Dios todos merecemos la muerte porque nos hemos apartado de Él. ¿Y qué es ser bueno? Bueno, ser bueno es reflejar a Cristo en mí. Porque yo he muerto y Cristo vive en mí. Lo repito porque este es el ABC del cristianismo. Esa es la diferencia entre ser cristiano y no ser. Entender que yo he muerto en la cruz y que aquel que está en la cruz ahora habita en mi cuerpo. Hubo una simbiosis. Yo que estoy en este cuerpo, estoy clavado en la cruz hace 2025 años. Y el que está clavado en la cruz, ahora habita en mí a través de su espíritu y se refleja en este mundo. Cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, nosotros nos manifestaremos con Él y ahí empezará nuestra vida. Mientras tanto, estoy escondido en Cristo y las obras que yo hago son las obras que reflejan la gracia de Cristo. Esto es el cristianismo. No sé si alguna vez te lo presentaron así, pero es lo que es. Y tenemos la obligación de enseñarlo y demostrarlo. Nosotros no podemos, dice acá los hermanos de la confesión, aún por nuestras mejores obras, nuestras mejores obras. Mirá cómo es esto así. Esto te lo leo yo. Anda 1 Corintios, capítulo 13. La preeminencia del amor, porque el amor es la llenura que Dios nos da. Viste que yo te hablé de fruto espiritual. Cuando naces con Cristo, empieza el fruto espiritual. Y el primero es amor, gozo, paz, templanza, benignidad. Amor. Ese amor es la palabra griega que quiere decir amor de Dios. Amén. Porque hay tres palabras. Tenemos el amor eros, el amor fileo y el amor de Dios. Amén. El amor como logueo, el amor del sacrificio, el amor que hace de Cristo en ti. Entonces dice que aunque yo haga obras, si no tengo amor, si Cristo no está en mí, nada es para Dios. Por eso que dice que aunque haga las mayores obras. Y 1 Corintios capítulo 13 dice, si tuviera profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe para trasladar las montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todas mis posesiones, entregara mi cuerpo para gloriarme
y no tuviera amor, de nada me sirve. Si hiciera los mayores logros, pero Cristo no está en mí, Dios no lo considera una buena obra. Quienes alcancen la máxima, no, el 5, perdón, nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón de pecados o la vida eterna por la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por nuestras obras, porque Él es santo y yo no. ¿Cómo puedo beneficiar a Dios con algo que yo haga si todo lo que yo hago no está bueno? Por más que me esfuerce, soy un hombre que merece la condenación eterna porque he nacido pecador. Y solamente la restauración de Cristo en mí hace que Dios se complazca en mí. Lo que podemos anhelar como cristianos es que Dios diga, como dijo de Cristo, en este tengo complacencia. Que Dios cuando me vea pueda decir, en este hombre tengo complacencia, porque busca mi voluntad, porque entendió que debe morir su voluntad. Y cuando muera su voluntad, nacerá mi voluntad en él y empezará a ser lo que yo quiero que sea. Complicado a veces entender esto, pero esto es el cristianismo. Está muy lejos de lo que se predica en las iglesias a veces. Hoy se ha perdido la sana doctrina y lo único que predican es dinero. Y no está bueno. Lo único que escuchás en las iglesias, diezmo, diezmo, ofrenda, pacto. Y, y la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero la verdad es sumergirme en su palabra. Viste que hemos leído pila de versículos hoy. Nos hemos sumergido en su palabra. Entonces, no es todo lo que vos puedas hacer. No es por nada de lo que nosotros podemos hacer. Dice Romanos 8:18. Dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Esta vida de porquería no es comparable con lo que vamos a vivir, en el cuerpo que vamos a estar y con la gloria que vamos a manifestar. Seremos un poco menor que Jesús. Seremos reyes y sacerdotes de un mundo distinto. Esa es la gloria que nos espera a los hijos. Una utopía no, es la palabra de Dios, que es eficaz. Acordate esa palabrita, eficaz. Dios, y esto es un atributo de Dios, eficaz, no falla, no cambia. Y el fin que fue, será hecho. Hoy creo que en esta clase estamos quitando un poco los mitos de las buenas obras que nosotros pensamos que eran nuestras, pero que vemos que para Dios no sirven. Y mirá lo que dice el último punto. No obstante, para ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus obras también son aceptadas en Él, no como si fuera en esta vida eternamente irreprochable e irreprensible a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas a su Hijo, les place aceptar y recompensar a aquellos que es sincero aun cuando esté acompañado de mucha debilidad y imperfecciones. Primera de Pedro 2:5, ya 10 minutos más y terminamos. Primera de Pedro 2:5, ¿lo tenés, Luciano? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Como piedras vivas, hacer sacrificios
está haciendo una referencia un poco a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros con nuestra vida. Y el último punto, que con esto quiero cerrar, es lo importante. Las obras hechas por hombres no regenerados, o sea, por hombres comunes, que no conocen de Dios, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios, ni para su fin correcto, que es darle la gloria a Dios, son por lo tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia, o sea, un favor que le sea contado por justicia de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable para Dios. ¿Qué está diciendo en el último punto? Que para que Dios te tome una buena obra tenés que ser un hijo de Él. Y que tenés que andar en sus caminos, en sus preceptos. Que por más que vos tengas buenas intenciones, de buenas intenciones te llena el infierno. Porque no se va al cielo por buenas intenciones, se va al cielo por seguir a Cristo, por hacer su palabra y hacer su voluntad. Entonces, por más que vos digas, bueno, esto es bueno, si no le da la gloria a Dios, no es contado como buena obra. ¿Es una obra altruista? Sí. ¿Beneficia a algunos? Sí, pero no tiene que ver con las cosas de Dios. Y Dios es la vida de los hombres. Entonces, tenemos que entender este último punto que dice que las obras hechas por los hombres no regenerados no son contadas como buenas obras ante Dios. No son contadas por justicia. ¿Por qué? Porque no entienden qué es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no le buscaron, porque no tuvieron intimidad, no se relacionaron con Dios, no doblaron rodillas, como decimos nosotros, no amanecieron orando, no amanecieron buscando su presencia, no clamaron delante de Dios, no invirtieron tiempo leyendo su escritura, en donde el Espíritu Santo se renueva en nuestra mente y nos va enseñando. Cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que no es una voz audible, pero es una voz que es audible adentro nuestro. Y cuando empezamos a diferenciar las tres voces que tenemos, que es la voz del mundo, la voz del enemigo, que es Satanás, y nuestra propia conciencia, y entendemos que esas tres voces nunca nos van a llevar a Dios. Y empezamos a escuchar esta cuarta voz, que es la voz del Espíritu Santo. La diferenciamos perfectamente. Y empezamos a escuchar la voz de Dios cuando leemos una escritura. A mí, como tengo este don de la enseñanza, a veces escucho enseñanzas enteras del Espíritu Santo y me dice, esta palabra quiere decir esto, esta palabra quiere decir lo otro, como si estuviera al lado mío enseñándome un maestro. Esto pasa en mi vida, no digo que pase en todo, cada uno tendrá su don, dice Pablo, pero pasa en mi vida y Dios me revela la palabra y me la enseña y me permite enseñarla. Por eso digo que esta sabiduría que uno tiene no es de uno, sino que es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces la buena obra no es un hecho altruista. La buena obra no es, pasó un ciego y lo cruzo. Eso no es una buena obra, por Dios. Amén. Eso es algo que yo debo hacer como buena persona. Pero que buena obra quiere decir algo más. Buena obra es estar en los caminos de Dios para que Dios se refleje en mí y para que se dé la gloria a Dios. Eso es buena obra. Entonces no es por obra para que nadie se gloríe la salvación, sino que la salvación es por fe, porque Cristo murió por mí y me dio su espíritu, y ahí empezamos todo lo que he tratado de enseñar. Romanos 9:16 dice lo siguiente, Romanos 9:16. Si alguien lo tiene, Romanos 9:16, si no se lo leo. Dice Romanos 9:16. ¿Sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es una palabra hermosísima. No es del que quiere ni del que corre, es de Dios. No
No es que yo quiero seguir a Dios, no, es que Dios quiere que lo siga. Porque Dios pone el querer como el hacer en los seres humanos. Él pone el querer como el hacer en nosotros. ¿Entendés? Él te pone el querer, las ganas. Y también te pone el hacer, las buenas obras, que fueron preparadas de antemano para que anduviesen en ella, antes de la fundación del mundo. Porque fuimos predestinados en Dios para buenas obras. ¿Entendés? O por lo menos empezás a razonar como razona Dios. Este es el desafío que tratamos todos los martes, que la gente empiece a conectarse, porque te podés conectar en cualquier punto del libro, porque todo habla más o menos una sola cosa, que es que conozcas a Dios. Sobre distintos temas, sobre la salvación, la justificación, la, la perseverancia de los santos que vamos a ver la clase que viene, esto de las obras, hay ciertos matices, pero en sí todo enfoca a que conozcas a Cristo, que nazcas de nuevo, que tu espíritu desarrolle el fruto espiritual y que empieces a escuchar la voz de Dios a través de la lectura, a través de la consagración, a través de la oración. Tiene tanto poder doblar rodillas cuando las situaciones humanas no se pueden dar. Usted ora y tiene una herramienta extra que es eficaz y que no falla, la mejor, la de Dios. Y quiero que te quedes con este versículo que te voy a leer ahora, que te voy a decir ahora, mejor dicho. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Repetítelo en cada situación adversa. Repetítelo cuando no entiendes lo que te pasa. Decir, Dios tiene pensamientos de bien. Decítelo a vos mismo. Y eso te empieza a inyectar fe. Y empiezas a caminar cuando querés abortar, cuando querés renunciar, cuando querés claudicar. Decite, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Por lo tanto, si yo me pongo en la voluntad de Dios, en su voluntad perfecta, agradable, su pensamiento va a ser bueno. Y él agrega esto, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, sometete a la palabra de Dios y agarrate de sus promesas. Y tu vida va a empezar a cambiar. Y cuando digas, pero cierto que Dios tiene pensamientos de bien, y aunque tardare la promesa llegará. Entonces, cuando empiezo a conocer la palabra de Dios, empiezo a conocer sus promesas no fallan, porque si algo que es un Dios que no falla, que no cambia, que no miente, y entonces empieza nuestra vida a cambiar. Nuestra vida empieza a transformarse. Y en esto que estamos con el Internet, que podemos llegar a todas partes de la Argentina, gracias a Dios, sumate a este lugar en donde vamos a estar por meses enseñando la palabra de Dios gratis, porque no es la finalidad ganar dinero con esto. Yo tengo un trabajo y gano dinero trabajando. El resto de mi tiempo lo uso para enseñar la palabra de Dios y me da una libertad terrible porque no dependo de nadie. Por eso que te pasamos el material, por eso que abrimos estas transmisiones para que difundas. Vení, sumate todos los martes a escuchar la palabra de Dios, porque va a transformar tu vida. Y no piden nada, porque si recibiste gratis, gratis tenés que dar. Dios añadirá todas las cosas a tu vida. Busquen primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿eh? El dinero, la comida, la ropa, las circunstancias, las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones laborales. Si buscas el reino y su justicia, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, todas, dice la palabra de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Se me acaba el tiempo, me quedan 4 minutos. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Amén. Espero que realmente sea de bendición y bueno, que tengas una buena semana, una bendecida semana. Nos vemos el martes. Bendiciones.